estudiante de la licenciatura en Geografía, perteneciente también a esta casa de estudios y miembro del proyecto de investigación junto con su curso. Sí, bueno, dentro de este proyecto de investigación, dentro del departamento de investigación, estamos viendo, nos estamos centrando en esta región que es el África Occidental. Es un conjunto de países que están bañados por la costa del Océano Atlántico y que reúnen cuestiones en común, cuestiones políticas, de recursos y económicas en común. En un principio era una región secundaria, no tienen en cuenta, hasta que estamos en presencia de un sector de muchos recursos, sobre todo metalíferos, petrolíferos y diamantíferos, que es algo importante. Y también se caracteriza por conflictos internos, gobiernos dictatoriales, autoritarios y con presencia también de potencias extranjeras. En resumen, bueno, tienen historia en común, con un pasado colonial en común, y en su etapa ya postcolonial, la mayoría de las potencias extranjeras han tomado África como objeto, es decir, se instalan en los países y toman los recursos y se los llevan directamente, ¿no? sin dejar regalías o progreso para los habitantes. En connivencia también con los gobiernos de cada país. Vamos a ver igual en concreto los casos de Nigeria y Sierra Leona, que son dos países importantes. También se puede decir que la mayoría de los países tienen economía de subsistencia porque precisamente estos recursos, que son recursos muy importantes y que dejan mucha ganancia, no se lo queda a la población, sino que son exportados y no le queda otra que a la población manejarse con una economía de agricultura, de pesca. Básicamente en eso que se caracteriza a esta región. Bien, dentro de estos países podemos nombrar algunos como Senegal, Guinea, Togo y Benín, que son países chiquitos, sin mucho territorio, y que si bien tienen algunos recursos metalíferos y de diamantes, no se caracterizan por ser muy explorados por parte de las potencias. Sin embargo, vamos a ver que ahora Sierra Leona tiene su caso en particular. Bien, Sierra Leona se caracteriza principalmente por los recursos diamantíferos que son muy valorados, sobre todo en el exterior, y también tienen una historia bastante complicada, centrada también en esta extracción de los recursos. Maneja el 5% del PIB, es el recurso diamantífero, y está destinado el 80% netamente a la exportación. Esta región, o este país, ha sufrido también una guerra civil por el hecho de, a partir de los 90, a principios de los 90 hasta el año 2000, una fracción, unos rebeldes, primero se pusieron en contra del gobierno, porque era un gobierno dictatorial, pero luego, como pasaron al poder, también se nuclearon en las zonas de diamantes, en las zonas de producción de diamantes, en los ríos, y tomaron el control. Y a su vez, la población que estaba en contra de esa política o de esa manera de saquear por parte de los rebeldes, directamente fueron asesinados, Sí, es una historia terrible, no sé si vieron la película Diamantes de Sangre, lo explica bastante bien este conflicto entre los rebeldes y el gobierno, donde tienen una política bastante sanguinaria los rebeldes, que al final, termina con la llegada de la potencia, que es colonia inglesa, llega Inglaterra y, se acaba la guerra civil, en parte, por más que haya habido conflictos posteriormente.
Bien, y bueno, también podemos decir que esta extracción de diamantes ilegal, con bastantes cuestiones conflictivas, bueno, termina y se empieza a suscribirse con el proceso de Kimberley. Bueno, ¿qué es esto? El proceso de Kimberley es la extracción de diamantes, pero con una certificación de que no fueron saqueados, no fueron extraídos bajo formas de saqueo, o sea, de explotación por parte de la población. Bueno, ese proceso de certificación es de que cuando la población, cuando van a comprar joyas, o en Europa o en Estados Unidos, tengan el certificado de que bueno, no fueron extraídos bajo condiciones inhumanas y de saqueo. Y Liberia, por ahí también podemos decir algunas cosas que, si bien no tiene muchos recursos, se caracteriza por tener recursos mineros. ¿Pero de dónde? De Sierra Leona, porque entran diamantes de contrabando y esos diamantes de contrabando son exportados directamente a grandes joyerías de Europa y de Estados Unidos y vendidos a precios muy altos. Bien, y la próxima, estamos hablando de Sierra Leona, que tiene recursos mineros y diamantíferos muy importantes, y Nigeria, que es el otro país importante, se dedica a los recursos petrolíferos y gasíferos, que también, bueno, es la misma historia también de muchos países africanos, que estos recursos son extraídos por empresas internacionales y son saqueados, exportados y sin ninguna inversión en la población. Por lo cual esta población sigue sumida en la economía de subsistencia, en agricultura y de pesca. Y esta pesca se dedica más que nada a lo que es el delta del río Níger, que recorre sobre el centro de Nigeria. Y esta región del delta y el río tuvo un problema con la empresa Shell, que sintéticamente lo que hace esta empresa es instalarse en esta región y tiene la particularidad de contaminar y de saquear este recurso sin ningún control por parte del Estado. Es más, el Estado está en connivencia con la empresa, haciendo negocios en común. Bueno, por supuesto la población es la más perjudicada. Hubo denuncias de contaminación por parte de los que estuvieron los más afectados, y estas denuncias, bueno, a veces, la mayoría salieron a favor de la población, pero bueno, como no hay control por parte del Estado, queda en la nada. Bueno, aquí dice, el IDH, es el Índice de Desarrollo Humano, podemos ver que es uno de los más atrasados a nivel mundial. Por eso decimos que este país o este continente es muy rico en recursos, pero a su vez muy pobre en cuanto a condiciones de vida. Sí, bueno, ya quedan las conclusiones. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando con respecto a estos temas y a otras áreas de estudio que también tenemos, es esta caracterización que podemos hacer con respecto a cuál es el papel que juegan los actores internos, es decir, aquellos que, especialmente los gobernantes, los estados, que impulsan políticas, determinadas políticas, y los actores externos. Con respecto a los actores internos, es central la figura de un Estado que no es representativo real de su población. Pensemos que son, en realidad, Estados-nación, son estados surgidos del proceso de descolonización, de una división política, de una geografía política esencialmente colonial. Es decir, que en realidad la geografía política actual reproduce, digamos, en una independencia formal, es decir, un hecho, una realidad colonial. Y esto está dado esencialmente por lo que se denominó, políticamente se lo ha denominado el nuevo pacto colonial. Un pacto colonial fue un hecho concreto que
que en muchos casos se daba, digamos, podíamos identificar con fechas, nombres y apellidos, ¿no es cierto? Porque concretamente fueron los distintos estados que se fueron descolonizando de acuerdo con sus metrópolis, especialmente Francia y Gran Bretaña, y al momento de la independencia concertada, se firmaba una serie de tratados, de acuerdos, de convenios de cooperación, de convenios de asistencia técnica, inclusive convenios de defensa, ya que estos países se independizaban sin tener fuerzas armadas propias, con lo cual las fuerzas armadas coloniales se convertían en las nuevas fuerzas armadas nacionales con la misma oficialidad europea, ¿no es cierto? Los técnicos, por supuesto, que se modificaban muchas veces en función de nuevas relaciones con el sistema empresario, porque tener en cuenta los años 60, que los años son los años de descolonización, coinciden con la gran etapa de la expansión del capitalismo transnacional, ¿no es cierto? Es decir, de la multinacionalización de los capitales, con lo cual muchas de lo que eran empresas coloniales de metrópoli se convertían en multinacionales que traían otros capitales y se generaban muchas veces nuevas relaciones, se firmaban nuevos convenios, pero básicamente, digamos, el territorio siguió siendo el mismo, el sistema de explotación colonial siguió siendo prácticamente el mismo, muy parecido. Lo único que cambió es, de la administración colonial se pasaron a administraciones nacionales, pero que estaban en función de ese pacto colonial, son estados surgidos de ese pacto colonial. Entonces es muy difícil pensar que estos gobiernos puedan, estas élites gobernantes, puedan tener un pacto similar con sus poblaciones. El pacto con sus poblaciones estaba dado esencialmente por un referenciamiento identitario, que es la verdadera identidad. No existe en estos países una verdadera identidad nacional. Los reúne una nación en función de los documentos, de las piezas documentarias que tienen, que entonces sí, soy congoleño, soy togoleño, soy nigeriano, pero en realidad mi verdadera identidad es ser yoruba, ser jefón, ser luba, lunda, congo, las distintas etnias que siguen pesando en estos términos. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante con un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nacido en el Congo, el doctor Mujica, que nos abrió un panorama muy interesante en el caso africano. Y yo le preguntaba en última instancia, bueno, ¿y vos qué sos? Él era luba, congoleño, nacido en la República Democrática del Congo. Entonces, ¿qué sos? ¿Luba, congoleño o africano? Entonces él decía, bueno, yo con mi gente le entiendo el luba, es mi lengua. Tenemos una lengua superior, hoy lo hablaban en el bloque anterior, que es el suajili, que es una especie de lengua bastante que generaliza varias etnias de toda el África Oriental y ecuatorial. Es un poco claro, como si fuera el quechua, ¿no es cierto? Con muchas palabras en árabe, tienen bastantes términos en árabe, pero es una lengua netamente africana. Mi documento dice que soy congoleño. No puedo entrar en el Congo porque estoy exiliado y hablé mal del gobierno, porque es dictatorial. Como que hay actualmente en el Congo, no puedo entrar. Ahora, mi sentimiento es que lo que tenemos que hacer es África al Congo. Mi identidad política real es africana. Entonces, es muy particular esto. Esto es propio de un intelectual que, por supuesto, tiene planteado este objetivo. No quiere decir que todo africano se sienta africano, pero se va a sentir más luba, lunda, congo, yoruba, lo que sea, que de el Estado al cual pertenece, que es un referenciamiento político que probablemente logre algún beneficio en algún momento. Existe un fuerte clientelismo político que está muy centrado en la etnicidad, ¿no? Es decir, el grupo que se apropia del Estado reparte entre su etnia, finalmente es mayoritariamente una etnia y entonces reparte. Entonces, digamos, y después están los otros actores, que son los actores externos. Entonces, actores externos, diríamos, todas las empresas están allí para lucrar y para extraer los recursos. Eso no
carbono. Lo que se viene discutiendo, en otros bloques lo he escuchado, lo hemos discutido también, es si existen diferencias entre lo que decíamos hoy de las viejas potencias, ¿no?, de la tríada, con los que son de las nuevas potencias del ritmo. Están todos por lo mismo. Sin embargo, como existen las nuevas potencias, que han instalado a partir del G20 y de un montón de foros internacionales, instalado fuertemente en la agenda internacional el concepto de cooperación y especialmente de cooperación sur-sur. Este concepto nos lleva a tener una actividad determinada, por convicción, por conveniencia, por negocio, como lo queramos ver, pero indudablemente están aplicando nuevos tipos de relaciones. Digamos, lo dejo un poco en esos términos como para que, digamos, es como uno cuando deja aplicando la pelota en el área